Bueno, yo tengo un tema, ahí me siguen viendo normal, sí, ¿verdad? Este, un tema que creo que siempre es bien importante y con el que todos batallamos, es el valor que nos damos a nosotros mismos. Decía, decía Viktor Frankl, ustedes se acuerdan más o menos de Viktor Franklin, era un psicólogo que también fue autor de varios libros porque vivió, era un judío, un psicólogo judío, que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, entonces estuvo en los campos de concentración, ¿no? Y pues ahí las cosas, como ustedes saben, eran muy difíciles. Y él entendió que sobrevivían aquellos que tenían un por qué vivir. Entonces después sale del campo de concentración y da terapias, y lo que él les pregunta a, a, a sus, ¿cómo se llaman? Pacientes, usuarios. Usuarios. Lo que les pregunta a los usuarios, a los pacientes es, ¿por qué no te suicidas? ¿What? No manches, psicólogo, vengo a que me ayude, ¿no? Pero era una pregunta que a mí me sacó un buen de onda la primera vez que vi que él hacía esa pregunta, ¿no? Pero es una pregunta fuerte, pero que te pone a pensar, ¿no? Imagínate que te hacen esa pregunta, ¿por qué no te suicidas? ¿No? Y es una pregunta, ¿no? No es una sugerencia, porque suena feo, suena como a que te están deseando la muerte. No, es realmente una pregunta, o sea, ¿cuál es la razón por la cual no te suicidas? Y en perspectiva, lo que quisiera hablar hoy un poco es qué es lo que vale en tu vida, qué es aquello a lo que le das valor y por lo cual quieres, pues, seguir viviendo, ¿no? La mayoría de nosotros, pues, por ejemplo, la razón por la que pues, usamos cubrebocas y todas esas cosas es, pues, no me gustaría morir, ¿no? La razón por la cual cuando el semáforo está en verde no nos cruzamos es porque decimos, pues, estaría bien seguir viviendo un rato. Entonces, ¿cuál es esa razón, no? ¿Qué es eso que te impide, pues, tirar a la borda todo lo que tú valoras, ¿no? Y es justo eso, yo creo, es valorarte, ¿no? Valoramos nuestra vida. Y a veces cuando la valoramos poco, cuando nos sentimos poca cosa, es un problema, un gran problema, ¿no? Porque pues, estamos buscando desesperadamente algo o alguien que nos dé valor, ¿no? Estamos desesperados por el qué dirán, ¿no? Estamos desesperados por pertenecer a cierto grupo o por destacar en ciertos lados. Porque eso es lo que nos va a dar valor y pues siendo valiosos, nosotros mismos vamos a terminar valorando nuestra vida, ¿no? Pero también sentirte poca cosa a veces es lo que te hace despreciar a los demás, ¿no? Porque como yo soy menos y no me quiero sentir así, entonces yo quiero que los demás también sean menos. Y también sentirte poca cosa es lo que a veces hace que te desmotives, ¿no? Como lo que yo hago no importa, como lo que yo pienso no importa. Entonces, pues, ¿para qué hago cosas, no? Y tenemos poco ánimo para hacer las cosas, tenemos poca fuerza para seguir, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no nos suicidamos? ¿Por qué nuestra vida vale lo suficiente como para vivirla, ¿no? Estamos quitando oxígeno, estamos quitando agua de este planeta con el puro hecho de vivir, ¿no? ¿Por qué vale la pena? Esa es la pregunta. ¿Me acompañan a orar? Dios, te damos muchas gracias por este día y por esta hora. Gracias porque tú eres bueno. Perdónanos, Señor, por valorar en tan poco lo que tú valoras.
por no atesorar lo que tú atesoras y al contrario, muchas veces menospreciarlo. Ayúdanos a poner tus ojos en nuestros ojos para que podamos ver como tú ves. Ayúdanos, Dios. Necesitamos de ti. Háblanos hoy para que podamos hacerlo así. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿quiénes somos? ¿No? Vamos a ver rapidísimo. Te tienes que poner abusado porque si no se te escapa todo. Vamos a ver rapidísimo 3 puntos el día de hoy. El primer punto es, ¿quiénes somos? ¿Te acuerdas? O mejor dicho, ¿te acuerdas la vez que Jesús dijo, ¿quién dicen que soy yo? Es una buena pregunta. No, en 1 Corintios 4 vemos un pasaje que Pablo está regañando a Corinto como le tocó casi en toda la carta, ¿no? Porque Corinto tenía muchos defectos. Era una iglesia que de repente era muy carnal, una iglesia muy egoísta, tenía, no sé, o sea, le faltaba como espiritualidad. Entonces, a veces, pues necesitaba unos regaños para que reaccionaran, ¿no? No muy diferente a muchos de nosotros. Y lo primero que Pablo les empieza a regañar es, yo creo que es Corinto con una necesidad de pertenencia, ¿no? Una iglesia inmadura en ese aspecto de necesitar, como un niño chiquito, muchas veces ser el centro de atención y el reconocimiento. Pero te das cuenta que eso es como muchas veces lo que a nosotros nos motiva para sentirnos valorados, ¿no? Ese reconocimiento o esa necesidad como de pertenencia, que es lo que nos lleva pues a ser egoístas, ¿no? A muchas veces ser carnales o inmaduros, ¿no? Y Corinto tenía mucho esta necesidad, ¿no? Una necesidad de pertenecer. Y por eso Pablo lo primero que los regaña es, ¿por qué unos de ustedes se hacen y se dividen en grupos, ¿no? Yo soy de Pedro, ¿se acuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, como que hacen grupos dentro de la iglesia, como compitiendo. Eso es muy infantil, ¿estás de acuerdo? ¿No? Mi papá le pega y le gana al tuyo. Es muy inmaduro. Y Pablo obviamente los regaña, pero es chistoso porque yo estaba pensando en eso y creo que tiene mucho que ver con la necesidad de Corinto de ser reconocidos por quién pertenecen. ¿No? ¿Por qué grupo? ¿No? ¿Qué parte? ¿De qué grupo son? Y es chistoso porque Pablo les recuerda de por sí, ¿no? Pablo está viendo que el niño es llorón y lo pellizca, ¿no? Está viendo eso y está viendo que tienen como poca autoestima, ¿no? O poca valoración de ellos mismos, tanto que necesitan pertenecer y tú eres de Cefas, pero yo soy de Pablo, ¿no? Hacer menos a los demás para ellos sentirse bien y les dice, acuérdense de su vocación o de su llamado, acuérdense de quiénes son ustedes, de dónde los llamó Dios. Muchos de ustedes no son muy sabios, muchos de ustedes no son muy inteligentes, sino que a lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo sabio y a lo débil, para avergonzar a lo fuerte. Así que Dios no los escogió por sus grandes dotes y talentos, ni porque ustedes sean un estuche de monerías, sino que los escogió no por quién eres tú, sino por quién es Él. Y esto es como muy contrario, creo yo, al pensamiento de hoy en día, ¿no? Pablo los juzga según verdad, ¿no? O bueno, no los juzga, sino quiere que cada quien sea y sepa de él mismo, no lo que te hace sentir bien, sino la verdad. Lo cual es fuerte, ¿no? Y así sigue Pablo diciéndoles cosas como esas. Y termina diciéndoles justo eso, ¿no? Hasta el capítulo 3 le sigue hablando de eso y dice, no se jacten de seguir a un líder humano en particular.
pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo, Apolos, Pedro, el mundo, la vida, la muerte o el presente, el futuro. Todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Entonces, dice, así que Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quien se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Y me gusta porque Pablo, pues, no, en parte adrede y en parte sin querer, hace un contraste con la actitud de los corintios. Los corintios querían sobresalir. Y Pablo dice, no se crean mucho por ser de mi grupo, porque yo lo único que soy es un esclavo. Soy un esclavo igual que Apolos, les aseguro que él es lo mismo. Esclavos y siervos de Cristo. Y dice, sí, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel, pero en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera, escucha bien, ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia muy limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo que me evaluará y tomará la decisión. Decía, yo creo que a veces, decía un pastor, bueno, no es pastor, es como predicador más bien, Paul Washer, que muchas veces cuando tenemos como baja autoestima, realmente es porque tenemos como alta autoestima. Yo lo traducí así, o yo lo entendí así. ¿En qué sentido? En que nos importa mucho lo que nosotros opinamos sobre nosotros mismos. Es que el juicio que nosotros hacemos sobre nuestro mismo ser es muy importante. Es porque yo me siento poca cosa, porque yo me juzgo duramente, como yo soy muy listo al juzgar, según mi juicio, según yo soy. ¿Sí me explico? Y Pablo dice, yo tengo en muy poco, no solo lo que ustedes me digan, lo que yo mismo juzgue de mí mismo. Porque quien me juzga es Dios. Y en ese sentido, lo que está diciendo en pocas palabras Pablo es, al final no importa lo que yo sienta sobre mí, sino lo que Dios sienta sobre mí. Esa es la realidad. Esa es la verdad. No importa si la sientes o no, ¿me explico? No importa tus sentimientos hacia la verdad, eso no va a cambiar, la verdad. No importa si no te gusta que el sol sea caliente, no se va a convertir en frío solamente porque no te gusta. Y decía Charles Swindoll, un autor, me gustó muchísimo esa frase, grábatela bien. Fíjate, ¿eh? Tú no eres quien piensas que eres. Tampoco eres lo que los demás piensan que eres. Tú eres lo que tú piensas, que los demás piensan que tú eres. A ver, medítalo un poquito, mastica. No eres quien tú piensas que eres. Tú tienes una idea de ti mismo, una concepción de ti mismo, y esa sí es errónea. Los demás también tienen una concepción de ti mismo, ¿no? Un concepto tuyo, y eso también es erróneo. Pero el que le atina mejor es el concepto que tú tienes sobre el concepto que los demás tienen de ti mismo. Lo que yo piense que ellos me ven, que ellos creen de mí, lo que yo piense que ellos es lo que me define. Y eso me gustó porque tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Ahora, al final se terminan alineando las tres, ¿no? Al final, lo que yo piense que los demás piensan que soy, va a ir definiendo mi vida, entonces en eso me voy a convertir y yo voy a terminar pensando que soy eso que soy. Y los demás van a terminar viéndome tal como soy. ¿Sí me explico? O sea, se va alineando. Pero lo que te define más es lo que tú piensas, que los demás piensan, que tú eres. Porque siempre preguntamos,
¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y Jesús un día también lo hizo, ¿se acuerdan? Dijo, oigan, discípulos, quién está diciendo la gente que soy yo? Unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros, alguno otro de los profetas. ¿Y qué dice Jesús? Pero ¿cuál gana la votación? ¿Pero cuál será el popular? ¿Pero cuál sería el que mejor me cae? Porque bueno, Juan el Bautista era mi primo, pero pues Elías hizo bajar fuego del cielo, entonces prefiero ser Elías. No decidió quién ser. No puede, es que no puede determinar lo que los demás piensen, sea lo que tú eres, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? A ver, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Insisto, y Jesús no dijo, ¡ah, ese me gusta todavía más! No dijo eso, ¿sabes qué dijo? Eso te lo reveló Dios. En otras palabras, eso es lo que Dios piensa. Y es lo mismo que decir, eso es lo que es verdad. No es tu percepción es realidad, es una mentira a los ojos de Jesús. Mucha gente puede pensar que soy Elías, que lo piensen si quieren, pero eso no me define. Eso no me define. Muchos pueden pensar que soy Juan el Bautista y pues, está bien, pero no me define. Y que Pedro piense que soy, no es que Jesús empezó a ser el Cristo en el momento en que Pedro se dio cuenta de que Jesús era el Cristo. Jesús siempre fue Cristo, ¿estás de acuerdo? El Hijo de Dios viviente. Percepción no es realidad. Pero para nosotros de repente sí. Es para saber quién soy, voy a preguntar quién dicen que soy yo. Es cómo me juzgan las demás personas, entonces sabré quién soy. Y este es una bronca porque es lo que alguna vez platicábamos, Pamela y yo, ¿no? Que cuando nosotros humanamente vemos que alguien piensa muy poco de sí mismo, que tiene como muy baja autoestima y queremos ayudarle, subirle los ánimos, ¿no? Y subirle la autoestima y apoyarlo, animarlo, le decimos, no te sientas mal, estás guapo. Pero a lo mejor no lo está, ¿no? Hay que ser sinceros. O luego nosotros nos sentimos mal porque quisiéramos estar guapos, pero estamos muy gorditos o gorditas y no podemos bajar de peso y sentimos que valemos poca cosa. Por eso. Pero yo me da mucho miedo cuando pienso así porque digo, en el momento en el que yo esté muy fuerte, ¿verdad? Voy entonces a sentir que soy mucha cosa y aunque no sea explícito, voy a menospreciar a los que están gorditos. Porque yo sentía que yo valía poco cuando estaba gordito y por ende, por conclusión, los que están gorditos valen poco. O le decimos a las personas, no, pero tú eres muy inteligente, tienes mucho potencial y a lo mejor no es inteligente, pero suponte que se pone a estudiar. Se pone a estudiar y se pone a estudiar y le da duro y duro y duro y se hace muy inteligente, ¿no? A fuerza de voluntad se hace inteligente. Y ya siente que entonces, sí, pero entonces los que estamos más sonsos valemos poco. ¿Te das cuenta? Y nosotros queremos subirle la autoestima a las personas diciéndole, tú tienes muchas virtudes o eres muy disciplinado o estás alto o eres muy simpática. Pero entonces las personas que no tienen eso valen menos. Por supuesto, no tiene nada de malo querer ser, ¿no? Yo quisiera ser más inteligente, por ejemplo,
y quisiera ser más delgado, pero el problema es que tengo que ser más inteligente o tengo que ser más delgado porque ahí está mi valor. Porque ese dicen la gente que yo debo ser, ¿no? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí no está mi valor. Y el segundo punto de hoy es este miedo a la oscuridad. ¿Te acuerdas qué tenías miedo cuando eras chiquito? ¿A qué le tenías miedo cuando era pequeño? Yo sí le tenía miedo a la oscuridad. ¿Tú también? No tanto. A las arañas igual, pero más que ahora. A las arañas, más que ahora. Yo sí me acuerdo que, creo que sobre todo en vacaciones me sucedía mucho. No sé si ya te había contado, creo que sí. Que yo supongo que, pues como eran vacaciones, no me tenía que despertar tan temprano a la escuela. Entonces, en la noche no tenía sueño. Cuando regularmente ya nos dormía, bueno, se dormían todos en mi familia, yo no tenía tanto sueño. Entonces estaba todavía despierto y me entraban todas estas imágenes en la cabeza, cruel de un niño, ¿no? Y empiezas a tener miedo a la oscuridad, o bueno, no a la oscuridad, ¿verdad? Lo que puede haber en todas las posibilidades que hay en la oscuridad. Y te empiezas a imaginar mil cosas. Yo me acuerdo que veía el reloj y decía, ya quiero que amanezca, ya quiero que amanezca para que se acabe esta tortura. Y pues obviamente a los adultos pues les parece una bobería, o sea, aunque tratan de ser empáticos y ayudarte, ¿no? Es como hay cosas que dan mucho más miedo, ¿no? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque el peligro es real. El peligro es real. Y una vez Jesús estaba hablando con los discípulos y estaba hablando precisamente de que la vida aquí en la tierra pues, no va a estar fácil, ¿no? Les hablaba de que pues no les está prometiendo que por seguirlo todo va a estar color de rosa. Es lo que hemos visto ya varias veces porque hemos tenido que corregir desgraciadamente esta imagen que han dado muchos de que Dios promete que si eres creyente ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber problemas financieros. Es una mentira del diablo esto, o sea, nunca lo encuentras en la Biblia, ¿no? Y justamente Jesús les estaba hablando que no solamente era eso, sino precisamente que la gente iba a perseguir a los cristianos. Muchos en nombre de Dios. Y eso ha pasado, ¿eh? Hasta hoy en día. Y la gente va a perseguir a los cristianos hoy en día. Hoy en día nos quieren calladitos y pues que se extingan, ¿no? De preferencia los cristianos retrógradas, intolerantes, fanáticos, ¿no? De una vez, ¿no? Y Jesús les dijo, pero eso va a pasar. Pero ¿sabes qué? Les dice Jesús, queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Y la verdad, cuando le estaba leyendo, en serio me ganó la risa. Me ganó la risa. Y no es una falta de respeto a lo que dijo Jesús, pero me ganó la risa porque me encanta cómo piensa Jesús. O sea, Jesús tiene tan arraigado su pensamiento que yo creo que o sea, no se da cuenta que para nosotros lo que está diciendo es como una locura. O sea, les dice amigos queridos, lo cual me encanta cómo se dirige a ellos y les dice, no teman a los que quieren matar su cuerpo, porque después de eso no pueden hacerles nada más. Para nosotros, para cualquier persona que tú le digas eso hoy en día, es una completa locura. ¿Por qué? Porque después de que me mataron el cuerpo, pues ya qué más me pueden hacer. No, o sea, ya me quitaron literalmente la vida.
Entonces, como que lo que está diciendo Jesús no tiene mucho sentido, ¿no? No pueden hacerles nada más, no, nada más te encargo, ¿no? No, me mató el cuerpo. Bueno, nada más te maté, o sea, ¿por qué te enojas tanto, no? Si nada más te maté. Y refleja mucho, en serio, la manera de pensar de Jesús. Pero es el hecho de que sigo siendo yo, un niño chiquito en la fe. Un bebé, un niño chiquito en la fe que le tiene miedo a la oscuridad. Y literalmente eso es como casi literal lo que nos da miedo. Es porque la oscuridad es no sé qué hay. Cuando hay luz, puedo ver lo que hay y puedo ver que no hay monstruos. Que no hay, no sé, la del aro o el exorcista, ¿no? Lo que me daba miedo de chiquito. Pero cuando hay oscuridad, no sé, y eso es lo que me da miedo. Y la muerte es eso. Oscuridad, no sé qué hay, no le entiendo y no quiero ir a la oscuridad. Y Jesús lo que dice es, no tengas miedo de aquel que lo único que puede hacerte es llevarte a la oscuridad. Lo único que puede hacerte es matarte. No tengo miedo. Y dice algo que no está así como tampoco tan consolador, honestamente. Dice, les diré a quién deben temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Es como, no, no me consueles, ¿no? Está muy duro, ¿verdad? El miedo, ¿el miedo es malo? A ver, emocionista. Claro que no. Por supuesto que no. ¿El miedo qué es? Una emoción. Una emoción. Vital. Vital, ándale, eso sí ya está muy... ¿Y cuál es la función del miedo? Es protegerte de los peligros o alejarte. Protegerte de los del peligros. peligro, alejarte del peligro. Entonces, según lo que la psicóloga nos dice, la psicóloga emocionista, Emocional. el miedo no es malo. El miedo lo puso Dios. Lo puso por algo, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, ustedes se acordarán de Bruno Díaz. Bruno Díaz es quien está detrás del traje de Batman. Cuando él era pequeño y sufre una tragedia en donde mueren sus papás, empieza a querer dejar de tener miedo, ¿no? Empieza, ¿por qué? Porque justamente lo que lo enojó muchísimo es que en aquel pasillo donde mataron sus papás, él se paralizó del miedo y no pudo detener al asaltante, ¿no? Ahora nosotros sabemos que no podía haber hecho nada, ¿no? El asaltante tiene un arma y todo eso. Pero él no lo sintió así, él se sintió impotente ante la situación, ¿no? Entonces, toda su vida trata de combatir el miedo, ¿no? Y de repente lo ves, lo ve un policía en el techo de la estación, perdón, el techo de su casa, y todos les da miedo porque pues, se acaban de morir sus papás, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo en el techo? ¿Qué haces ahí? Le dice, tranquilo, lo único que quiero hacer es perder el miedo, dice Bruno Díaz. Y James Gordon, el policía, le dice una frase muy sabia. Le dice precisamente, el miedo es bueno, es aquello que te mantiene lejos de la cornisa, ¿no? El miedo es aquello que te mantiene lejos de la orilla, ¿no? Y es bueno porque estás pues dejando de correr un peligro innecesario, ¿no? Pero pues, evidentemente, como bien también nos puede decir aquí la psicóloga, el miedo puede estar mal posicionado o mal regulado. Puede que tengas mucho miedo a algo que no te debe causar tanto miedo, o puede que tengas miedo a algo que no te debería de causar miedo. Y eso es lo que Jesús quiere corregir. El miedo tiene una función. A veces tener miedo es, más allá de bueno o malo, es funcional, ¿no?
funcional. Y esto es importante, alejarte del peligro. Nunca voy a olvidar una frase de Sheldon Cooper. Ustedes conocen a Sheldon Cooper. Es este científico muy inteligente de The Big Bang Theory. Y le decía a su mamá, como que se quejaba, renegaba, ya ven que su mamá es muy cristiana, y se quejaba de eso Sheldon Cooper y le decía, es que todas las religiones están basadas en el miedo. Y su mamá le contestaba, el cristianismo no, el cristianismo está basado en el amor. Y dice Sheldon, ¿qué pasa si no crees? ¿No? Entonces, ¿qué pasa si no crees en Jesús? ¿Qué pasa si no crees en el cristianismo? Y la mamá contestaba, te vas al infierno. Y ponían este sarcasmo, ¿no? De decir, ¿ves cómo sí está basado en el miedo? Y es bien falaz, ¿no? Es una mentira bien grande lo que está haciendo Sheldon, pero pues bueno, ya estoy bien acostumbrado a este tipo de falacias. Y te voy a decir por qué es falaz. Si yo te dijera, todos los doctores quieren que vivas con miedo, quieren que vivas aterrado y quieren manipular tus emociones con sus miedos y sus recetas. Y viene un doctor y me dice, no es así. Yo quiero que a ti te motive el estar saludable, el sentirte bien, el estar a gusto. Quiero que te motive eso. Y yo le pregunto, ¿y qué pasa si me tomo veneno para rata? ¿Qué me va a decir el doctor? Pues te mueres, mijo. Ah, ¿ves? Querías meterme miedo, manipularme, para que me controles y pueda hacer lo que tú digas. No, no, no es así, ¿no? Tienes libertad, si quieres hoy te tomas tu veneno para ratas, dale, éntrale. Pero hay consecuencias. Entonces, si hay una función en el miedo, y el miedo es aquel que te dice, esto es veneno para ratas, mejor ni lo toco. Bien, ahí estuvo bien el miedo. Y Jesús dice, no tengas miedo a la oscuridad, porque ahí no pierdes nada, pero sí ten miedo a otra cosa. Ten miedo a lo que te mata de verdad, a vivir lejos de la vida. Eso es lo que debe de darte miedo. Ahora quiero que veas algo bien como padre. Jesús le está diciendo esto a sus discípulos. Lo puedes leer antes. A sus discípulos que ya creían. Entonces, ¿para qué tienen? ¿Para qué que tengan miedo de eso? ¿Para qué que tengan miedo, pues, de algo que probablemente no sufran? Y el problema es que ahora nosotros tenemos una idea del infierno como muy caricaturizada. Y eso yo le veo un problema porque la gente hace que no entiendan justamente a Dios, su naturaleza y por supuesto el infierno. La verdad es que la Biblia no describe mucho el infierno. Sí habla varias veces de él, pero no lo describe como tal, ¿no? No dice qué va a haber. En cambio, Dante Alighieri, ustedes se acuerdan, en la Divina Comedia hace todo una sección que se llama Infierno, y yo lo leí, ¿no? Tú también, ¿no? Y describe lo que hay en el infierno y de verdad está horrible. Yo me acuerdo que describía a unos que vivían en un eterno como remolino, ¿no? Y cuando caían y sentían que iban a descansar, otra vez el remolino los agarraba. Yo decía, me imaginé, ¿no? Me proyecté y sentía horrible el infierno de Dante Alighieri. Y sabes que la Biblia no habla de un infierno así. No sé si sí sea así o no, pero esa es obra de Dante Alighieri, no de Dios. Lo que sí sé es que el infierno es donde no está Dios. Y según lo que yo entiendo de la Biblia, Dios es lo que hace que vivas bien, lo que vivas completamente. Aunque ahorita hay muchos ateos, ¿verdad? En el mundo, tienen en ese sentido parte de la esencia de Dios, que es que hace que vivan. Tienen un cuidado, una gracia de Dios, aunque seas ateo, aunque seas satánico, recibes de Dios una gracia que es
que te cuida, que te llena de vida, que te sustenta, que te provee. ¿Sí me explico? Que te llena de aire todo el cuerpo. Ese es Dios. Ahora, parece que me estoy desviando, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Tiene que ver con que tú vales? Bueno, sí, sigamos leyendo. Dice Dios, no teman a quien mate el cuerpo, porque después no puede hacerte nada más. Mejor teme a Dios, que tiene el poder para quitar la vida, ¿no? Y luego dice Jesús, ¿cuánto cuestan 5 gorriones? ¿2 monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Vales más, dice la Reina Valera, que muchos pajarillos. Vales más que muchos pajarillos. La razón por la que nosotros, y créeme que este no es el punto, ni es como lo que quiero enfatizar, pero la razón por la cual nosotros ahorita podemos vivir y podemos tener aire, techo, comida, es porque para Dios vales. Te lo quiere dar. Por eso dice Jesús, ten miedo de que te sea quitado eso. Ten miedo de que te sea arrebatado eso. Pero aún así no es el énfasis de Jesús. ¿Me explico? El énfasis de la Biblia, de hecho, es no tengas miedo. Es la frase que más se repite en toda la Biblia, es no tengas miedo. Porque Dios te ama. Y precisamente lo único que debes de tener miedo es a quedar fuera de ese amor. Es porque para Dios vales tanto, dice Jesús, que te cuenta los cabellos de tu cabeza. Dice Mark Lucado, si Dios tuviera un refri, tu foto estaría sobre él. Si tuviera una cartera, ahí estaría tu foto también. Porque le dijo, en Isaías dice, te tengo esculpida en mis manos, te tengo tatuado. Si Dios tuviera piel. Para Dios vales más que muchos pajaritos. Y así cuida de los pajaritos. ¿Y cómo se resume esto? Es el punto 3 y ya estoy terminando. Les dije que se iba a ir rápido, pero no me pusieron atención, ¿verdad? El mejor postor. Así nombré el tercer punto. Había una imagen, o bueno, un video que hacían alguna vez de un billete, ¿no? Un billete, no sé, de 500 pesos. ¿Quién lo quisiera? Quiero 3. y ya sabes, ¿no? Arrugaban el billete. ¿Cuánto vale? Pues sigue valiendo lo mismo. Lo pisoteas, sigue valiendo lo mismo. Y era yo creo que es una lección importante sobre el valor que tú tienes, que a veces pues eres maltratado, pisoteado, la gente te ha tratado mal, etcétera, pero tu valor no ha cambiado. El valor tuyo no está en qué tan arrugado o derecho estás, está en tu esencia. ¿Cuánto vale un billete? ¿Cuánto vale un billete? Depende de qué. ¿Cuánto vale? ¿De qué depende? ¿Cómo sabes cuánto vale? ¿Cuánto dice ahí que vale? ¿Cuánto dice que? Es que quiero que digas una palabrita ahí. ¿Cómo puedo saberlo? O sea. ¿Viéndolo? Viéndolo, porque tiene una imagen. Si es Sor Juana, 200. Si es Benito, depende, ¿no? Ahorita ahí Benito como que vale doble, ¿no? Como que tiene ahí un problema de personalidad múltiple, pero 500 tal vez, ¿no? Y si es esta pintora y este pintor, Diego Rivera y Frida Kahlo, no, 1000, ¿no? Sí, cierto, tienes razón, el 500.
Es el de Miles Nadie. Moctezuma, ¿no? No es Eliseo. Sí, cierto. Perdón, ya estoy confundiendo todos. Pero ¿cómo sabes el valor de un billete? Por la imagen que tiene. Por la imagen que no se borra, ¿no? Justo esa es una prueba, ¿no? Si se borra, es falso, ¿verdad? Pero esa imagen no se borra porque está impregnada, diseñada junto con el billete. Es intrínseca al billete. ¿Qué imagen hay en ti? ¿Qué imagen hay en ti? Es porque dice que en el sexto día Dios creó al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, varón y hembra los creó. La razón por la que una persona vale tanto es por la imagen que tiene. Por eso que nosotros creemos en la santidad de la vida y no en la calidad de la vida. La vida es santa por ser vida. Eso es lo que nos motiva. Es porque es la imagen de Dios la que está llevando. Y es por eso que un cristiano lucha tanto por la vida, ¿no? Fanáticamente, si quieres. Es porque no es simplemente un changuito muy inteligente y más lampiño. No, ¿verdad? El humano no es un chango desarrollado y lampiño, sino la imagen de Dios. La imagen misma de Dios. Y es lo que dijo Dios mismo. Mucho tiempo después de que Caín le quitara la vida a su hermano, ¿de acuerdo? Le dijo, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. No puedes quitar vidas, dice Dios, porque es la imagen suya. Es tu valor, es quien eres. No quien dicen que eres, no quien tú piensas que eres, me vale lo que tú pienses que eres, me vale lo que pienses que yo soy, y te debería de valer lo que tú pienses que yo piense que tú pienses que no, que somos. Lo que importa es quién eres. Lo que Dios piensa de ti es lo importante por una sencilla razón. Porque es lo que eres. No es porque Dios tiene buenos sentimientos, un buen corazón. Eso no es. Es porque tú vales, porque Dios te dice quién eres. Pero a veces no siento. ¿Ah? Una cosa es que yo sepa, yo soy hecho imagen de Dios, pero porque a veces no siento que estoy, pues eso. No, a veces no me siento valioso. No es que no me sepa valioso, sino que no lo siento. Yo sé que valgo, pero no lo siento. Fíjate lo que dice Romanos 8:16, que yo creo que responde muy bien. Esa es la imagen que tenemos, es una cosa. Y otra cosa es el sello que se nos pone encima. Ahorita me voy a explicar. Romanos 8:16 dice, pues su espíritu, el espíritu de Dios, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Entonces nosotros somos hechos a imagen de Dios, pero solamente si vive el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos puede recordar y decir, eres hijo de Dios. A veces la razón por la cual no nos sentimos valiosos es porque callamos al Espíritu Santo de Dios. No lo escuchamos. Y por eso es la insistencia de toda la Biblia de dejar no solamente que el Espíritu Santo more en ti, sino que se manifieste, que te gobierne, ¿no?
que dirija tus pasos, que te dé sabiduría, es para recordarte quién eres, porque tienes mala memoria, porque tú escuchas a los demás, porque tú lees mucho Facebook y ves mucho Netflix y el Espíritu Santo no puede hablarnos y decirte tú eres hijo de Dios. Entonces cuando Dios mismo te dice tú eres mi hijo, te sientes su hijo y por tanto te sientes valioso. Y Juan 1:12 nos habla de Jesús. ¿Te acuerdas? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice, aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Dios. ¿Te acuerdas? Pero también dice que ese verbo que es Jesús, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú crees, y esa es la invitación, seas nuevo, seas viejo, es que tú creas y recibas al Hijo de Dios, para que entonces seas hecho hijo de Dios. Si tú crees y le recibes, eres hecho en automático hijo de Dios y el Espíritu pone su sello en ti y tú eres valioso. Ahí está el sello. Nada más, imagínate, te ponen un sello de un rey. Eso pasaba en la antigüedad, ¿no? Y pum, ya era valioso, ¿no? O actualmente tal vez se pudiera comparar, no mucho, pero por forzar una ilustración, un autógrafo, ¿no? Una cosa es un balón de básquetbol, no vale nada, no vale mucho, ¿verdad? Y otra cosa es un balón de básquetbol autografiado por Michael Jordan. Oh, eso sí que vale, ¿no? Y si mueren las estrellas, vale más, ¿no? Y valen más, ¿no? Muchas veces. Entre más antiguo, entre más único, especial sea, más su valor. Y el sello que nosotros tenemos no es un autógrafo, o bueno, sí, una especie de sello, pero es el Espíritu Santo. Eso es con lo que te quiere sellar Dios si tú recibes a Jesús y crees en su nombre. Pero justo hablé, ¿no? De que entre más especial sea, entre más único, más vale algo. Eso es la ley de la oferta y la demanda. Si alguien ofrece muchos iguales, pues como los cubrebocas, ¿no? Mucha gente pues los está empezando a beber, a vender. Pues evidentemente empieza a bajar el precio. Pero mucha gente también los quiere, ¿verdad? Entonces también sube, etcétera. Y ahí se va compensando según cuántos quieran darlo o puedan darlo y cuántos quieran comprarlo. Pero hay pequeñas cosas que rompen con esta ley de la oferta y la demanda. Hay algunas cosas que como que son como la excepción. Te voy a decir por qué. Porque puede que haya muchos anillos como este, ¿no? Puede que lo encuentres en varios lados. Puede que puedas hacer réplicas o anillos muy parecidos. Pero este yo no lo voy a vender. Puede que haya mucha oferta, puede que haya mucha demanda o poca demanda, pero el precio para mí no va a cambiar. No lo vendo por lo que para mí representa. El valor a veces es lo que representa no necesariamente para la mayoría, sino para uno. Suponte que yo lo quiera vender y muchos me dicen, no, pues te doy 2,000, 5,000, algunos 10,000, 15,000. Pero habrá algún loco que diga, yo, para mí lo vale todo, te ofrezco 200,000 por lo que vale. Para Jesús
Para Dios, tú vales todo. Y puede que la gente diga, no vales la pena. Tú no eres alguien por quien quiera luchar o por quien quiera vivir. No eres alguien que quiera compartir, no eres alguien que valga la pena, el sacrificio. Puede que la gente nos menosprecie, nos haga sentir poco valorados. O puede que incluso de repente tú un día digas, pues ¿cuánto valdré en el mercado negro? ¿No? Mis riñones. Pero créeme que eso no es tu valor. Juzga tu valor por aquel que dijo, vales todo para mí. Y dice Romanos 8:32, que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Hay algo en el mundo que te haga sentir que no vales. A lo mejor tenemos que empezar a valorar a Dios, porque a veces queremos la opinión de quien más vale para nosotros, de nuestro crush. Valora entonces a quien te valora a ti. Valora a quien lo dio todo por ti.